muchos componentes grasos. Muchos. Entonces, lleva mucha grasita. Entonces, separarla es muy difícil. Separar la grasa de los demás componentes sanguíneos es difícil. Entonces, no. Y es por el metabolismo del cerdo. Antes los cerdos eran gordos. Si ustedes ven cuadros o láminas viejitas, pues no, siempre va a haber donde está la campesina con su cerdo trufero, de esos que cazan trufas, y gordos, ajá. La carne era pues muy grasa. Ahora se busca que la carne sea magra, entonces, pero las dietas siguen siendo ricas en grasas de baja densidad. Entonces, pues todo eso se va a la sangre. Digamos que el cerdo para producir proteína necesita mucha proteína. Entonces come la proteína y los elementos grasos de la dieta pues están circulando en su sangre. Y como el cerdo tiene un periodo de vida bastante más corto que la del humano, pues el cerdo no va a sufrir de los problemas que sufre el humano, que tiene mucha cantidad de sangre, ya sea de alta o de baja densidad, de grasa, circulando en su sangre, pues no hay tanto problema, ¿no? Ya con que llegue al peso es más que suficiente. Pues la sangre de cerdo no es aconsejable para hacer ningún tipo de prueba bioquímica. Efectivamente es plasma. ¿Qué más? ¿Cómo se hace la prueba? Entonces tenemos, si la prueba de coagulasa si tenemos la enzima, ¿qué va a hacer la enzima con este plasma? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se forman los coágulos, chicos? Digo, nosotros lo hacemos y no somos bacterias, ¿no? Lo hacen algún componente de nuestra sangre. ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Nadie? Va a transformar en fibrina, ¿no? Ok, exactamente. Necesitamos que pase de fibrinógeno a fibrina y eso lo hace una enzima y entonces tenemos el coágulo. Y eso sucede, ¿no? Básicamente es la misma reacción. Y nosotros en el laboratorio le ponemos un poquito de agua peptonada o un poquito de caldo nutritivo para garantizar que la bacteria va a crecer. Mientras más bacteria y más plasma haya presentes, entonces se va a dar un coágulo pues más grande, más franco, porque a veces el coágulo se hace chiquito o a veces viene la siguiente fase de la bacteria y entonces se lisa este cuadro porque también produce lisinas. Entonces la bacteria misma puede romper el coágulo. Lo vamos a ver a detalle más adelante. Y bueno, pues aquí tenemos ya el diagnóstico. Tomamos el hisopado, hicimos la observación de Gram directamente del hisopo, en una laminilla, ¿sí? Lo sembramos, nos crecieron estas colonias blancas o cremosas, de bordes continuos, cóncavas, porque si hay unas convexas, cóncavas, medianas, las podemos considerar medianas. Esto es importante, es un dato importante, el tamaño de la colonia. Y aquí podemos decir que son medianas. Les hicimos el Gram a la colonia y tendrá que coincidir con este Gram y efectivamente coincide. Entonces aquí tenemos a los estafilococos. Sabemos que son cocos agrupados en racimos gram positivos. Le hicimos la prueba de coagulasa, la cual nos dio positiva. Aquí tenemos nuestro control negativo. Nuestro control negativo es cualquier otra bacteria. Y la sembramos en el medio selectivo, que es medio de sal-y-manitol, en donde tenemos a la bacteria que está utilizando el manitol. Por tanto, es manitol positivo y aquí tengo mi control negativo.
Entonces ya sé que tengo un Staphylococcus aureus, ¿sí? Ya dijimos que producen pigmentos y aquí está la taxonomía de los estafilococos y cómo los podemos clasificar. Pertenecen a la familia de los micrococos que ya les había hablado, la familia Micrococaceae. Ajá. Entonces los micrococos pertenecen a esta familia y por tanto son primos de los estafilococos y se pueden parecer y por eso no podemos dar por sentado que se trata de un estafilococo. Ajá. Los podemos clasificar en coagulasa positiva y coagulasa negativa, siendo Staphylococcus aureus la única especie que a nosotros nos interesa, ajá, positiva. Mientras que todos los demás de especies que nos interesan son coagulasa negativa, ajá. Saprophyticus, Hemolyticus, Hominis y Saccharolithicus. Epidermidis es de enorme importancia clínica, igual que aureus. De las propiedades generales, pues son los más resistentes al estrés ambiental. ¿A qué se refiere con esto la profesora Dulce? Pues a que a nosotros nos gusta estar limpiando la superficie en la que trabajamos constantemente, entonces le echamos que el Clorox, que el desinfectante de fulano de tal, uno que compré en Estados Unidos, uno que me trajeron de Europa, lo estoy poniendo, lo limpio y ya, no tengo bacterias. Bueno, con una sola que me quede, con una sola que haya resistido a ese estrés, va a volver a crecer ahí en mi mesa de trabajo. Se los repito, es parte de nuestra microbiota. Alguna vez alguien en un ejercicio en el laboratorio en micro general le dijo a una chica, a ver, abre la boca. Y ya abrió la boca y le pasó el hisopo, este profesor se lo pasó por toda la boca, las mejillas, la lengua, ajá, el paladar duro y lo sembró. La chica tenía un novio, el novio estaba ahí con ella, ¿no? Al lado. Y a la siguiente práctica que nos vimos, revisamos la caja de la chica y tenía un chorro de bichos y entre ellos estaba Staphylococcus. ¿Cómo sabemos? Pues porque hicimos el gramo. Y el novio se le queda viendo así con cara de, ¡ah, qué pinche asco! ¡Ah, permíteme! A ver, abre la boca. Pum, 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 le hicimos. Bueno, pues él salió con más unidades formadoras de colonias que ella, ¿no? Al final. Entonces, quiere decir que estamos colonizados y que no vamos a dejar de estar colonizados nunca. Entonces, las bacterias, para que crezcan, para que por especie sean más favorecidas, es decir, que tengan la oportunidad de crecer más que otras, tienen que resistir el paso de la saliva, tienen que resistir los péptidos antimicrobianos que están en la saliva, tienen que resistir los enjuagues bucales, tienen que resistir el cambio de temperatura, por ejemplo, que existe, a que son sometidas constantemente. Entonces, todos estos elementos son elementos de estrés y los estafilococos hoy por hoy son sumamente resistentes. También resisten la deshidratación y son relativamente resistentes al calor. ¿A qué me refiero? Si ustedes por alguna razón dejan su caja olvidada en la estufa, la tenían que haber sacado ayer, se les olvidó, hoy no fueron y van a ir hasta mañana, sacan su caja, es probable que su agar ya esté así todo cuchito, todo medio deshidratado, pero sí van a tener colonias vivas, no el 100% de sus bacterias, solamente las más resistentes van a estar ahí y las van a poder crecer. En las superficies, pues tan solo el teclado de su computadora, o ¿quién de ustedes suda el teclado de la computadora? Yo creo que nadie, ¿no? O sea, aún las personas que tienen palmas sudosas, pues constantemente se las están limpiando para no afectar el teclado de la computadora o le ponen recubrimientos. Bueno, se consideran áreas de mucho tráfico y muy secas. Ahí ustedes pasan un hisopo y les garantizo que les van a crecer ahí. Ajá. Entonces,
resisten la deshidratación, resisten el calor y resisten los desinfectantes más comunes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son desinfectantes, son agentes desinfectantes, no esterilizantes. Recuerden que los agentes desinfectantes evitan las formas vegetativas, no eliminan las formas esporuladas y bajan la carga bacteriana, no la eliminan, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que desinfectar constantemente. Y pues bueno, ahí está la foto de los estafilococos, cómo se ven en el GRAM, redonditos, bonitos, y cómo se ven en una microscopía electrónica de barrido. Si es de barrido, es de transferencia, no si es de barrido. Ajá. Sí. Su hábitat es nuestra biota. Epidermides se localiza en la piel y en las mucosas. ¿Saben a dónde le fascina vivir a epidermidis? ¿Tienen idea dónde puede estar esta bacteria más a gusto? En la piel. ¿Alguien? Bueno, pero ¿en qué parte de la piel? O sea, de todo tu cuerpo, imagínate dónde le gustaría más a un Staphy epidermidis vivir. No sé, en las manos. ¿Alguien más? Sí, en las manos, por supuesto que sí. ¿En los brazos? Uh-huh. ¿En qué parte de los brazos? Muy bien, sí, es cierto. ¿En qué parte de los brazos? Cuando tú vas a mentar la mamá, ¿qué haces? Así vas a mentar la mamá con la clásica seña universal. ¿Cuál es la clásica seña universal de mentar la mamá, chicos? Levantar el codo. ¿Subir el codo? Subes el codo. Y para subir el codo, doblas tu pliegue entre tu brazo y tu antebrazo. En ese pliegue hay muchos estafilococos. Otro lugar donde le gusta vivir mucho es en el sobaco, en las axilas. Ajá. De hecho, el desodorante, hay desodorantes que promueven el crecimiento de estafilococos. Ajá. El deodorizante, el que quita el olor, es el que promueve. ¿Sí? El que los mata, pues ese no, ese limita el crecimiento. ¿Sí? Pero aquellos que no les gusta usar el desodorante antitranspirante y que nada más usan el que quita el mal olor, ahí van a tener a sus estafis bien contentos. ¿Por qué? Pues porque hay una gran cantidad de urea. Nuestro metabolismo, el metabolismo del humano, permite que haya gran cantidad de urea en el sudor. Y a Staphy epidermidis, le gusta mucho esa urea, se la come ávidamente. Es parte de su metabolismo de proteínas. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que vimos la prueba de nitratos y que decían que los nitratos son aceptores a falta de oxígeno, pues van a aceptar, ¿cómo era? Son aceptores, se me fue. Se me fue. Recuérdenme la prueba de oxidasa, please. ¿Quién dio oxidasa? El oxígeno de protones, ¿cierto? ¡Chamacos! Sí. Bueno, pues en vez del oxígeno está el nitrógeno, pero también el nitrógeno es parte del metabolismo proteico. Y también hay un metabolismo de la urea. Ajá. Entonces, la urea puede ser orgánica o puede ser inorgánica. También va a formar parte de este metabolismo. Hay un punto en donde se unen el metabolismo de la urea, el metabolismo del nitrógeno y el metabolismo de proteínas. Ajá. Entonces, y esta bacteria pues es positiva a ambas pruebas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí estamos revelando su metabolismo, dónde interactúa, dónde se cruzan estos metabolismos. Es bien interesante. Otra bacteria es Saprophyticus, que habita la piel que rodea el aparato genitourinario. Saprophyticus causa problemas, por ejemplo, cuando los niños
los niños chiquitos, ¿no? Los bebés o los niños, los toddlers, los que son de kinder. Recuerden que pues de chiquitos a todos nos dejaban, y es lo más sano, pues que exploremos nuestro cuerpo y que conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces luego los niños se andan rascando el trasero o se andan explorando el pene o la vagina. Nada más normal que eso. Bueno, pues ya se exploraron el pene y la vagina y ahora se van a explorar la boca. ¿Por qué? Pues porque se están comiendo unas papitas, se están comiendo unas zanahorias o simplemente pues se chupan los dedos. Ajá, entonces ya se agarraron el traserito y ahora se van a chupar el dedo. ¿Esto qué puede representar? Si el niño tiene una baja en la inmunidad por alguna razón, recuerden que los niños no tienen tienen un sistema inmunológico completo, pero puede no ser competente. ¿Por qué? Pues porque la competencia se va adquiriendo con la madurez del mismo, con el encuentro con los diferentes elementos que pueden actuar como antígenos. Ajá. Entonces, el sistema inmunológico de los niños no es tan competente como el del adulto. Si hay una gran cantidad de Staphylococcus saprophyticus, puede causarles faringitis o puede causarles infecciones recurrentes en la garganta o en la nariz, sobre todo aquellos que se pican también la nariz y que gustan de comerse los moquitos. Ajá. Entonces, hay saprophyticus puede causar problemas a nivel clínico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de manera natural está en la zona genitourinaria perianal. Ajá. Y vean, Staphylococcus aureus se localiza en nariz, piel, vagina y principalmente en trabajadores inmateriales de los hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos agarramos el cuerpo más de lo que queremos o creemos y transferimos nuestros bichos a nuestras áreas de trabajo. Pues mucho cuidado con eso. A pesar de los guantes, a veces llegamos a un lugar de trabajo y nos dicen, ponte guantes. Bueno, pues con todo y guantes uno se rasca. Y pues efectivamente el personal de salud, los diabéticos y los dializados tienden a estar más colonizados. ¿Por qué? Pues porque ahí en los hospitales se concentran una gran cantidad de microorganismos. Entonces hay una interacción de los microorganismos con los trabajadores. No podemos decir si fue el trabajador el que llevó los bichos o los bichos se fueron al trabajador, al camillero, a la enfermera, al médico, a las secretarias. Bueno, todos están ampliamente colonizados. De ahí que los hospitales son lugares de transición rápida. Eso es lo que se prefiere. No se prefiere que los pacientes estén mucho tiempo hospitalizados por el riesgo a sufrir infecciones por bacterias u organismos oportunistas, ¿ok? Bien, diagnóstico. Staphylococcus, la coagulasa. Si tengo duda si se trata de un Staphylococcus aureus o un Saprophyticus o cualquier otro que sea mannitol positivo, entonces, pues, ¿qué hago? Pues hago una prueba de coagulasa, la cual voy a tener en máximo 6 horas, que voy a tener el resultado y puedo decir con toda tranquilidad y con toda certeza que se trata de un Staphy aureus. Ajá. Alguien por ahí, por favor, hágame el favor de buscar Staphylococcus aureus meticilina resistente o MARSA. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quién me hace esa búsqueda? Sí, gusta yo. ¿Quién? Dame tu nombre, corazón, porque no puedo. Brenda Ireis. ¿Cómo? Brenda, pues. Perdóname, soy muy bruta para los nombres, Brenda. Muy bien, ¿alguien más? Búsqueme, por favor, el medio de Bird Parker. Disculpe, era Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Ajá, o MARSA. Y búscame, por favor, el medio
selectivo para, hay un cromoagar, el cromoagar Marsa. Alguien más, búsqueme por favor el medio de Bird Parker y el de Vogel Johnson también. Las fichas técnicas siempre me van a dar muchísima información, mucha. Los conceptos meramente químicos sí los tengo que buscar en la literatura, pero para rápido siempre están ahí las fichas técnicas. Ok, bueno, entonces aquí está. Miren, algo bien importante, la DNAsa. ¿Qué es la DNAsa? ¿Qué es la DNAsa? ¿Perdón? ¿Es una enzima? Sí, ¿quién me habló? Una enzima que degrada al DNA. Ajá, es una enzima que degrada el DNA y de hecho es muy útil, ¿no? Cuando vamos a hacer ¿cuándo utilizamos la DNAsa? ¿Para qué utilizamos la DNAsa, chicos? Piensen en grande. Hasta me la venden. Me la venden la DNAsa. ¿Por qué me la venden? ¿Para hacer qué cosa? ¿No se utiliza la DNAsa en biología molecular? Ahora llamada biología sintética. ¿Sí o no? A ver, alguien búsqueme por favor qué es la DNAsa. José. Pues yo sé que la DNAsa hidroliza el DNA en nucleótidos, pero no sé si se utiliza para biología porque no la he llevado. Ok, sí. Sí se utiliza, va a degradar el DNA, ¿sí? Tienes toda la razón. Y la bacteria produce como parte de sus factores de patogenicidad, produce DNAsa. Ajá. Y tenemos un medio que es rico en DNA, ¿no? Si la bacteria rompe el DNA, pues va a formar halos, ¿sí? Halos en donde vamos a ver la ausencia de este material, ¿sí? Si es positiva, vemos los halos de hidrólisis. Si es negativa, pues no vamos a ver nada, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un compendio de pruebas positivas y negativas en el libro de Cowan para que vean qué bacterias son positivas y qué bacterias son negativas. Ajá. Entonces, bueno, aquí la maestra Dulce nos pone este diagrama que debemos seguir. Siempre que, evidentemente, vamos a hacer gram. Lo primero que es el gram. Si tenemos cocos gram positivos, ¿sí? Les vamos a hacer la prueba de catalasa. Si la prueba de catalasa me da positivo, entonces estoy pensando en dos tipos de bacterias porque son cocos. Estoy pensando en estafilococos y estoy pensando en micrococos. Ajá, ojo con eso. Si mi prueba de catalasa me da negativa, entonces se trata de streptococos. Y hasta aquí me quedo yo porque en esta clase no voy a contemplar a los streptococos. Me voy a la prueba de OF, fermentación de la glucosa. Si en la prueba de fermentación de la glucosa me da negativo, entonces se trata de un metabolismo básicamente aerobio, entonces se trata de micrococos, que son bien importantes para la área de la biotecnología y la industria. Pero como yo estoy en el área de la clínica y me dio positivo, entonces se trata muy probablemente de un estafilococo, porque tengo cocos gram positivos. Y me voy a otras pruebas.
a la producción de coagulasa y a la fermentación de manitol. Si mi manitol es positivo, entonces muy probablemente se trate de Staphylococcus aureus. Y menos probablemente de saprofíticos. Aquí yo veo raro esto, pero bueno, ahorita vamos a revisarlo en el cohort. ¿Sí? Y hago la prueba reina. Mi prueba reina va a ser la producción de coagulasa. ¿Por qué? Porque manitol positivos hay un chorro de Staphy's, ¿sí? Hay un chorro de Staphy's y más en los ambientes hospitalarios. Staphy aureus o epidermidis o saprofíticos no son los únicos, hay otros más, ¿sí? Entonces me voy a mi prueba reina. Si mi prueba reina me da positivo, yo ya sé que es un Staphy aureus, ¿ok? Pero resulta que mi bacteria no fermentó el manitol. Como no fermentó el manitol, entonces voy a hacerle la prueba de sensibilidad a novobiosina a la cantidad de 5 microgramos. A esta prueba se le llama una prueba taxa, ¿sí? Es un antibiótico taxa. El antibiótico taxa se llama así porque cuando me da positivo, es decir, que hay un halo de inhibición alrededor del sensidisco, yo tengo mi caja, tengo mi sensidisco, y alrededor del sensidisco puedo tener un halo pequeño o un halo grandotote. No importa el tamaño del halo. En este caso en particular, como es una prueba taxa, yo la doy como positiva, no la doy como sensible. No digo intermedio, resistente, no. Yo digo positivo. Y si es positivo, entonces estoy trabajando con un Staphy epidermidis, ¿ok? Utilizando este diagrama de identificación, ya tengo a Staphylococcus aureus y a Staphylococcus epidermidis. Evidentemente, saprofíticos va a ser negativo. Negativo a la novobiosina, negativa a la coagulasa, y no estoy muy seguro que sea negativo al manitol. No estoy muy segura, de acuerdo a este diagrama, así es. Entonces, pues le llamamos la bacteria negativa, porque básicamente es negativa a todo. Así como en nuestra vida hay personas que ven el vaso medio lleno y hay personas que ven el vaso medio vacío, esta es una bacteria que ve el vaso medio vacío. Es negativa a casi todo, ¿sí? Y aquí también tenemos esta tabla de identificación. Coagulasa, esa denle un pantallazo. DNasa, nucleasas termoestables, que esas se llevan a temperaturas altas y no las hacemos en el laboratorio. La presencia de proteína A tampoco la hacemos en el laboratorio. La susceptibilidad a la novobiosina son resistentes menos epidermidis, que es altamente sensible. Para fines prácticos, en la escuela hacemos coagulasa, si tenemos el material hacemos DNasa y susceptibilidad a novobiosina. Y está la nucleasa termoestable, cuando es posible. ¿Qué? Y Staphylococcus epidermidis no podría desarrollar resistencia a la novobiosina. No están. Hay cosas que no están en el genoma de uno. Por ejemplo, nosotros, a pesar de las muchas películas que veamos, jamás vamos a desarrollar alas. Jamás. Nunca. Lo mismo Staphylococcus epidermidis. Yo me hice esa pregunta alguna vez porque dije, ay, ¿cómo es posible? Si todo en la vida es posible. Y busqué información y no encontré. Y lo único que encontré es que no está en el genoma de la bacteria, simplemente. No es inducible. Si pudiéramos hacer una quimera, es decir, inducir a la bacteria, me parece que después los mismos sistemas de corrección eliminan la resistencia.
pero eso yo no me consta, no lo he encontrado. Ajá. Bueno, pues ahí está. La nucleasa termoestable, que quiere decir que a más de 40 grados centígrados ahí permanece. Si la bacteria la tiene, se puede revelar y ahí la vemos. Ajá. Ah, miren, aquí está uno de los, me parece que es el del, ¿cómo se llama? ¿Qué libros les recomendaron para leer de identificación bacteriana, chicos? Aparte del Macfadden. A mí mi profesor de inmunobiología nos recomendó cazadores de microbios. Y tu profesor pero para identificación de bacterias. Ah, no. ¿Tu profesor es Salvador? No es Víctor Manuel Sendejas. Ah, el doctor Sendex. No, en micro general no les recomendaron alguna lectura. No, y no me acuerdo, pero ¿se puede ocupar la de plan de estudios? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues vean todas las pruebas, vean cómo hay un chorro de pruebas. Hay tantas pruebas que precisamente por eso se inventaron los sistemas automatizados. Los sistemas automatizados pues traen DNAsas, traen otras varias proteínas, vamos a ver por ejemplo, y los sistemas semi-automatizados, vamos a ver. Di un beso. A mí me gusta en lo particular, cada quien se casa con quien le gusta. A mí me gusta Microscan. Microscan Staffy. Okay. Microscan Staff, vamos a ver. Por microscan, no nos está dando, pero no le está dando las pruebas. Controles, a ver. Ah, caray, ¿quién habla italiano? Ahí sí fallan. Poquito. Fallas. Dejaste a tu italiano en el otro pantalón. No, es que estamos perdiendo tiempo. Me choca. A ver, bueno. Microscan, a ver. API. SAPI. API está. Entonces, las pruebas básicas que tenemos que tener siempre es el crecimiento en sales y manitol, para saber si es manitol positivo o negativo. Debemos tener coagulasa como la prueba reina. Para Staphylococcus aureus debemos tener novobiosina como la prueba taxa para Staphylococcus epidermidis, y en la prueba de nitratos y la prueba de urea. Ajá, no me quiero inscribir a su... ¿Por qué? Microbiología, alimentos, veterinaria, certificación.
Michoacán, no quiero. No, es que yo me voy a estas que vamos a ver qué estado es. No. ¡Ja! Levaduras, Campylobacter, Streptococcus, Salmonelos, Apple ID, Apistrep, no. Staphylococcus apis, Listeria. ¿No tienes a la mano el lápiz de Staffy? Porque estoy buscándolo y no lo encuentro. El lápiz de Staffy. Es que estoy perdiendo mucho tiempo en eso. Buscar. Bueno, estas son las pruebas entonces que vamos a hacer. A ver si ahorita en el siguiente descanso lo busco. Lo busco, porque así requerimos descansar. Ajá, entonces, la reducción de nitratos, resistencia a novobiosina, resistencia a polimixina B también es una prueba, pero esta también se hace para otras bacterias. Ajá. Entonces, por eso pues nos enfocamos con novobiosina, con nitratos. Ajá. También la de la beta-galactosidasa se hace para otras. Entonces, bueno, este es en resumen, que son las pruebas que podemos hacer, la de producción de pigmento. Esto yo, por ejemplo, lo induzco en twin modificado, ¿sí? La hemólisis que sea beta, el manitol, la coagulasa, novobiosina, positiva, negativa, Nos puede dar un halo de arriba de 16 milímetros, pero la reportamos como positiva. ¿Por qué? Pues porque a veces el disco no tiene la potencia suficiente, el medicamento que ponemos ahí no tiene la potencia suficiente y no nos hace este tipo de halos. Entonces es positivo. La hemólisis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis no nos va a producir esta hemólisis como tal. ¿Se acuerdan que les pedí el cromoagar Marsa? ¿Quién lo encontró? ¿Qué nos dices del agar Marsa? ¿Quién dijo yo? Chicos. Creo que ese no lo había pedido, profesora. Bueno, yo busqué el que dijo Pete Parker. El Bear Parker no, más adelante. Pedí un meticilina resistente. Yo también encontré el Marsa. A ver, voy a dejar de compartir para que nos compartas el Marsa. Sí, nada más, permítanme, porque pues,
como lo busqué en el celular, lo estoy pasando a computadora. Ajá. Profesora, dijo que cuando el halo de novobiosina es menor a 5, igual se reporta como positiva. Sí, esto tenlo muy en cuenta para la clase, para el género que viene, que es estrepto. En estrepto, ahí sí hay que medir. Ajá. Hay otro antibiótico que también se usa para la identificación. Esa es una trampa en la que a veces caen cuando son los exámenes, porque uno es positivo y el otro sí es en función del halo de inhibición, como lo, permítanme tantito. Sí, listo. Entonces, ya nos puedes compartir la pantalla, Brenda. Ok. ¿Este agar para qué nos sirve? Bren. Un pucherito. Ya. Es que tengo problemas para entender esto. ¿Por qué? Porque pues tengo que pasar de una pestaña a otra. Entonces, bueno, para hablar necesito activar esto. El Chromagar justamente funciona para el Staphylococcus que también pidió buscar, que es el resistente a la oxazilina iris o algo así. Sí, a la meticilina. Meticilina iris. Ajá. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no, en los medios que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, eso no se encuentra, no sabemos si nuestro estafilococo es resistente. En las pruebas rápidas, sí, ya en las pruebas de microscan y en las pruebas de API también ya viene la meticilina, pero antes no, y si no, en nuestro laboratorio no contamos con las herramientas necesarias y suficientes, para saber si se trata de un meticilina resistente, no podemos dar el diagnóstico. Ajá. Fíjense, Staphylococcus aureus, si ustedes se meten a buscar el nivel de bioseguridad en el que se encuentra, van a ver que es entre 1 y 2, no más allá. Lo hemos venido discutiendo en toda la clase, Staphylococcus aureus está en todos lados, lo tenemos en todas partes de nuestro cuerpo. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar en un sistema más alto de bioseguridad si es parte de nuestra microbiota? Pero resulta que hay un estafilococos que es resistente a este antibiótico en particular, y recuerden que este antibiótico pertenece a otras familias de antibióticos, vienen en cassettes, en sus genomas vienen codificados en cassettes, entonces si es resistente a meticilina, va a ser resistente a otros más. ¿Sí? Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque si nos da una infección por este microorganismo en particular, entonces, pues aquí lo tiene, Bren, léenos por favor
la parte de centrarse en SARM o en MARSA. O SARM. Ok. En los últimos años, la aparición de infecciones hospitalarias causadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, MRSA, ha ido en constante aumento, representando alrededor del 20 al 55% de los aislamientos en Europa y en Estados Unidos. La principal causa de infecciones nosocomiales, especialmente en unidades de cuidados intensivos, las fuentes de MRSA son endógenas, el paciente, o por contaminación cruzada ambiental o por contacto de persona a persona. El problema principal en este patógeno es su resistencia a un gran panel de antibióticos, entre ellos antibióticos beta-lactámicos, lo que limita las opciones terapéuticas para los médicos. Vean, entonces ahí está, el problema es la resistencia, ¿verdad? Entonces, un paciente que entró para que le quitara, no sé, el apéndice, resulta que muere de una sepsis. Ajá, le da sepsis y se va en 3 días a la tumba. ¿Por qué? Por un estafilococo resistente a la meticilina. Entonces, eso ya es muy grave. No estamos hablando de microbiota, no estamos hablando de cuestiones de ningún tipo. La persona se murió por este microorganismo. Entonces, es importante que sepamos de la existencia de este Staphylococcus aureus meticilina resistente por una parte y que sepamos que hay maneras de identificarlo rápidamente y una de esas maneras de identificación rápida es la siembra en el cromoagar específico para este microorganismo. Ponlo, por favor. Otra vez la imagen. La imagen del medio. El crecimiento, sí. Ahí está. Ajá. Entonces, el cromógeno va a interactuar. No me acuerdo bien cómo es el procedimiento, pero aquí vamos a ver que las colonias de Staphylococcus meticilina resistente. ¿Tienes el fundamento? ¿Podemos ver el fundamento? A ver, voy a buscar. A ver. Creo que esa página no la tiene. A ver. A ver, ya. El medio tiene un cromógeno unido a una cefoxitina, un antibiótico llamado cefoxitina. Ajá, tiene ahí, está ligado. Entonces, cuando la bacteria entra en contacto con la cefoxitina, la integra a su citoplasma y entonces rompe esa unión con la cefoxitina y el cromógeno. El cromógeno, al ser liberado al medio, entonces va a teñir a la bacteria va a teñir a la bacteria de color rosa, en este caso es rosa como salmón, como rosa pálido, palo de rosa, ¿sí?
Y entonces ahí se da como positiva. ¿Por qué? Pues porque está integrando a la cefoxitina, que es un medicamento análogo de la meticilina, para que tengamos la certeza de que se trata de Staphylococcus resistente a meticilina. ¿Ok? Ya nos quedó claro. Yo no me acordaba. Hacía un buen rato que no veía esto. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profesora. Los demás, Fátima, ¿estás despierta, Fátima? Todo bien, profesora. Sí, Azul, ¿estás despierta o ya estás morada de que ya ni respirar puede? No, profesora, todo bien. ¿Todo bien, Rubén? ¿Qué opinas? Sí, que está muy interesante. Paola, Todo bien, profesora. Jael. Jael ya no estoy. Bueno, entonces déjame compartir la pantalla para que sigamos. ¿Sí, Jael? ¿Estás de acuerdo, Jael? Sí está, Jael. Muy bien. Ah, qué caray. Sí, así pasa. Estas tecnologías nos traicionan. Ok. Bueno, entonces, si no queremos hacer todas las pruebas de coagulasa, de nitratos, porque también es positiva, si no queremos hacer ninguna prueba y tenemos mucho dinero en nuestro laboratorio, qué padre que hay tanto dinero en nuestro laboratorio, entonces pues hacemos un Chromagar ID Staphylococcus aureus. Ajá. Y entonces pues nuestros estafilococcus aureus se van a teñir de verde, mientras que otros van a tomar otros colores. El que nos interesa de manera clínica, aparte de aureus, pues es epidermidis y nos va a dar colonias blancas. Ajá. Recuerden, el cromógeno va unido a un azúcar o va unido a un antibiótico. Ajá. Y la enzima pues está presente en la bacteria, va a cortar ya sea este carbohidrato o va a integrar a su cuerpo bacteriano algún otro elemento y entonces se libera el cromógeno y lo vamos a poder ver. Entonces, aquí pues damos positivo como Staphylococcus aureus en este Chroma ID, S. aureus. Esto es muy rápido, son diagnósticos sumamente rápidos, en menos de 24 horas. Yo diría que hasta en 8 horas, conociendo cómo se comportan los Staphys, yo diría que en 8 horas ya sabemos si tenemos un Staphy aureus. Esto es importante cuando se trata de cuestiones de vida o muerte, cuando estamos en pediatría, cuando estamos en intensivos, en cuidados intensivos. El paciente pues puede morirse porque no está respondiendo al tratamiento, no sabemos qué tiene. Entonces pues mandan rápidamente al laboratorio y se hacen estas pruebas. Ajá. Bueno, ahí tenemos otro medio, el medio de sales y manitol, que es el que usamos, ¿sí? Y pues ya sabemos, manitol positivo, amarillo, manitol negativo, rojo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un indicador de pH, que en este caso es el rojo de fenol, que es el indicador que utilizamos más en el laboratorio. Ajá, el rojo de fenol pues nos da este abanico de colores en base a las reacciones ácidas o alcalinas y pues podemos rápidamente decir si es ácido o es alcalino el entorno. En este caso, pues nuestro entorno es ácido, ¿verdad? Y entonces, pues muy probablemente se trate de un Staphy aureus. La prueba de la coagulasa ya la discutimos, ya vimos cuando es positiva, ya sabemos cuando es negativa. Recuerden, siempre tiene que estar el plasma ahí para que podamos decir si es positiva o negativa. Nosotros adicionalmente le ponemos agua peptonada, caldo nutritivo, pero en estos tubos no. En estos tubos nada más está el plasma
la solución salina en donde está la bacteria y ya. Y vemos el coágulo, se hace chiquito. Ajá. Ustedes pueden hacerlo con caldo peptonado, con caldo BHI o sin él, de todas maneras, si está el plasma. Y si es Staph aureus, se va a dar la reacción. El agar de neasa, vamos a ver cómo pues este medio es caro, es caro. Nosotros no lo hacemos precisamente por el costo, ¿sí? Y vemos la reacción positiva, cómo se ve el halo de hidrólisis, donde desaparece el DNA por efecto de la enzima DNasa, y pues aquí lo damos como positivo y aquí tenemos como negativo, ¿verdad? Entonces, pues estos son los medios que se pueden utilizar. Ya saben, siempre va a ser catalasa positivo, oxidasa negativo y es una bacteria fermentadora. Ajá. Coagulasa positiva, mannitol positiva, novobiosina, aquí no, aquí dice sensible, esto es un error. Ajá. Esto no es así. Epidermidis es la que es sensible a novobiosina. Voy a hacer una búsqueda rápida. No entiendo muy bien a qué se refiere con de los estafilococos que son coagulasa negativos. Ajá. Y que pueden ser de importancia. Ajá. Vean todos los que son negativos. Y los que pueden ser coagulasa positivos. Yo les había dicho que para fines de nosotros, para fines de laboratorio, Staph aureus es el único positivo. Si pensamos al nivel clínico, eso es totalmente cierto. Pero si nos vamos al nivel veterinario, entonces ahí tenemos un abanico de bacterias que son coagulasa positiva. Ajá. Ficus, por ejemplo. Ficus, su nombre, ¿a qué le suena? Usa caballos, ¿no? Entonces también a los caballos pueden ser afectados por un estafilococos que es coagulasa positiva. Entonces, yo supongo que lo que la maestra Dulce nos quiere decir aquí es que tenemos un universo de bacterias que nos pueden dar positivo a otras pruebas, a pruebas que resulta que nosotros consideramos oro, que son nuestras pruebas estándar, y que sin embargo tenemos otros microorganismos allí en el mundo que también nos pueden dar positivo. Ajá. Lo que quiere decir con esto es que no nos cerremos, que no digamos, no, es que la maestra Sandra Bachter me dijo que solamente existía el Staphylococcus aureus y entonces no puede ser otra bacteria. No. Hay otros microorganismos que nos van a dar positivo a las pruebas. Las de importancia clínica en base a la casuística, al número de casos en donde son positivos a estas bacterias, es en base a eso que se determina cuáles son las pruebas que se hacen. ¿Queda claro esto? ¿Sí o sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, sí. Bueno, entonces, y aquí tenemos un esquema de epidemiológico además, es un esquema clínico y epidemiológico. Y entonces aquí ya nos metemos en problemas, porque una cosa es lo clínico, es decir, estoy enferma, me duele la garganta, y otra cosa es el impacto epidemiológico. Yo en algún tiempo di epidemiología en otra escuela, y pues nos veían feo porque decían, pues es que ¿para qué la epidemiología? La epidemiología no sirve de nada. Lo que tienen que saber los muchachos es cómo diagnosticar las enfermedades, no qué son las enfermedades. Y entonces yo discutía que todos tenemos una historia
yo tengo una historia y cada uno de ustedes tiene una historia y todos tenemos derecho a contar nuestra historia y que nuestra historia se conozca. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la historia podemos evitar cometer errores. Ajá. El conocer la historia es prevenir. Todas las enfermedades tienen una historia. Nosotros vivimos en una pandemia y no es la pandemia del COVID. Vivimos en una pandemia que fue causada por una bacteria. Bueno, son dos pandemias. Una de ellas es causada por Vibrio cólera y la otra bacteria es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, la presencia de estas dos bacterias es a nivel mundial y tiene impacto social fuerte, ¿sí? Entonces, estas dos bacterias tienen una historia importante. Entonces, cuando metemos estos dos elementos, las cuestiones clínicas más la cuestión epidemiológica, entonces, híjole, nos metemos en un saco muy difícil de que nos quede, ¿sí? Porque no todos los síntomas son iguales, aunque se trate del mismo microorganismo, ni todas las poblaciones se comportan igual. Ajá, me refiero a las poblaciones humanas. Entonces, es bien interesante el estudio de las enfermedades a partir de la epidemiología. Entonces, vemos que el género Staphylococcus tiene a sus estafilococos coagulasa negativos, que los definimos así, coagulasa negativos estafilococos. Y tiene a sus estafilococos coagulasa positivos. Y como lo vimos en la diapositiva anterior, también hay estafilococos de especies animales que son coagulasa positivas. Ajá. Entonces aquí ya vamos viendo que están los que afectan a los humanos y están los que afectan a los animales. Y por otra parte, pues tenemos a los coagulasa negativos del humano y de los animales. Todos estos pueden estar interactuando en un momento específico, en un lugar determinado de la historia, tanto del microorganismo, del animal como del humano, y nos pueden llevar a una enfermedad. Precisamente porque nos pueden causar enfermedad o porque nos pueden causar contaminación a nuestros productos o a nuestra materia prima o a los subproductos de la carne, de la leche, es que los descubrimos y entonces ya están impactando de manera negativa la vida de los animales, nuestra vida en particular. Ajá. Entonces, pues aquí tenemos a las especies con las que podemos interactuar cuando se trata de estafilococos no coagulasa positivos. Ajá. El Carnosus, el Felis, el Capré, el Lentus y otros. Tan solo el Felis. ¿Quién tiene gatos en su casa? ¿Quién dijo yo? ¿Quién tiene gatos? Ve. Y además estoy segura que tu gato se te sube a la cama, a las piernas, y ahí está ronroneándote y tú feliz de la vida. Bueno, pues tu gato tiene uñas y tiene dientes, es carnívoro, es más carnívoro que tú inclusive. Y tu gato, si hay veces gatos que les gusta dar amor a través de ronroneos y otros a través de mordidas o de rasguños. Bueno, pues los Staphylococcus no coagulasa están en los gatos, por ejemplo, y nos pueden causar infecciones. Ajá. Infecciones piógenas. ¿Por qué? Porque estos sí todos son piógenos. Ajá. Y tenemos otro grupo más, ajá, que también están en los humanos. El Hemolyticus, que se encuentra mucho Hemolyticus, sale mucho en los sistemas Vitek. Vitek es muy sensible, yo creo, a tiene un buen algoritmo de identificación. Está Hominis, que también, Capitis, que se asocia con las infecciones que
afectan a las personas, sobre todo de edades adultas, ya viejitos, que dejan de producir grasa en su cuero cabezudo y entonces empiezan a ser afectados por Staphylococcus capitis, simulans, guarneri y muchos otros. Ajá. El saprophyticus, que ya les comenté qué tipo de problemas, y el lugdunensis, que nunca lo puedo pronunciar. Ajá. Y aquí están pues los coagulasa positivos, ajá, que está el Hicus, que tiene subespecies, y el intermedius, ¿no? Entonces, pues, vean cómo se va ampliando el abanico de estafilococos que podemos identificar, y de ahí que cuando nosotros no podemos llegar a la clasificación, simplemente ponemos Staphylococcus sp. No llegamos a la especie. ¿Por qué? Por este cuadro. Por culpa de este cuadro no pudimos llegar a la especie, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos mucha más atención en el antibiograma, porque lo que nos interesa ya no es tanto identificar a la bacteria, es eliminarla del cuerpo, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a ver los factores de virulencia. El péptidoglicano, como les había dicho, tan solo esa pared tan grande y tan resistente, pues le va a conferir a la bacteria misma resistencia para la sal. Ajá, la presencia de sal no va a hacer que la bacteria estalle como otras por este peptidoglicano. Los ácidos teicoicos, que también son factores de patogenicidad, la proteína A, la cápsula, las enzimas catalasa, coagulasa, hialuronidasa, lipasa, estafiloquinasa, nucleasas y beta-lactamasas. Estas enzimas, ¿para qué nos sirven todas? Bueno, el microorganismo va a entrar al cuerpo ya sea ingerido, ya sea untado o ya sea de manera traumática. Ajá. Y tiene que establecerse en un lugar. Sí es cierto, lo podemos aislar de la sangre. Ajá, a eso se le llama sepsis cuando está en la sangre, pero va a llegar a otros tejidos y en esos tejidos se va a establecer. Para poder establecerse existen condiciones propias de los tejidos, ¿sí? Y no hay lugar para más. ¿Por qué? Pues por una simple ley de la física, ¿no? Que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es una ley de la física que no se puede romper. Entonces, si el Staphy llegó vía sanguínea, no sé, a un útero, al útero, y ahí hay células, hay fibrina, hay fibrinógeno, hay una matriz extracelular. ¿Qué es lo que tiene que hacer la bacteria? Pues tiene que empezar a secretar, a producir y luego a secretar todas estas proteínas para, por una parte, eliminar células que estén ahí presentes, dañarlas, romperlas, ajá, y empezar a ocupar su espacio, empezar a establecerse. Entonces llega una bacteria, llega una bacteria, también cuenta con su velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces llega una y empieza a secretar todo esto, empieza a eliminar células, se divide, ajá, y luego se divide para acá, ajá, y luego esta para acá, y todas estas que están aquí, pues empiezan a secretar todas estas proteínas. Más aparte, estas proteínas están presentes, son de ella, las tiene en su cuerpo bacteriano, ahí están pegadas, las está usando como sus dientes y sus manitas, pero además la grosera tiene proteínas solubles que salen al ambiente, a las cuales les llamamos toxinas, esa como que las vomita,
salen del cuerpo bacteriano y entonces todas estas toxinas, esta toxina del shock tóxico 1 es súper importante. Esta causa la muerte, puede causar la muerte, y si no la muerte, sí, grandes problemas clínicos, y esta es la que nos hace que nos guacaremos después de que comimos algo que estaba contaminado con Staphy. No nos va a dar fiebre, pero qué guacariza vamos a tener. Ajá. Bueno, pues todas estas van a promover que la bacteria se establezca y haga sus colonias, estas colonias que ya vimos que son circulares, cremosas, lustrosas, bonitas. Entonces, gracias a todo esto es que se va a establecer en los tejidos. Ajá. Y se va a defender. Y se va a defender con sus toxinas. Si dice leucocidina, ¿sobre quién actuará? ¿Sobre quién actuará esta que se llama leucocidina? ¿Sobre los leucocitos? Oh, no, tan fácil. Tan fácil como eso. Denle su pantallazo. Ay, me ando ahogando. Profesora, pero entonces ¿son las enzimas quienes liberan las toxinas? No. Una enzima finalmente es una... Espérame. Una enzima es una proteína. Una enzima es una proteína que se va a unir a un sustrato. Una toxina es una enzima, es una proteína también. Esa toxina va a ser secretada. Y esa toxina también se puede unir a elementos que están afuera de la bacteria. Pero la diferencia es que las toxinas son secretadas. No se quedan dentro del cuerpo bacteriano. Las toxinas van a salir. Las enzimas pueden ser constitutivas, es decir, forman parte de la bacteria para llevar a cabo su metabolismo de manera normal. Por ejemplo, ahí tienes tú a la catalasa, ¿no? La bacteria está llevando a cabo su metabolismo, su metabolismo energético, ¿sí? Y entonces empieza a acumularse el peróxido de hidrógeno. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que romperlo, ¿no? Para convertirlo en agua y oxígeno. Ese oxígeno va a estar ahí, se va a liberar, y el agua, esa agua que se libera, la va a reincorporar a su metabolismo energético. Eso quiere decir que esa es constitutiva. La toxina es una proteína que está produciendo y que le va a servir para establecerse. Va a salir de su cuerpo. Puede no producirla. Puede no producirla y no se va a morir. Deja de producir catalasas y tú me dices si se muere o no. No son lo mismo. Las dos son proteínas. Y sus funciones, más bien una dependerá de la otra o serán independientes en determinados casos. ¿Sí? Pero ahí están y las produce Staphylococcus aureus. Vean. Sí, gracias, profesora. Bueno, aquí la maestra Dulce pues nos puso qué es lo que hacen de manera rápida pues estas proteínas. Finalmente son proteínas. Entonces tenemos que podemos dañar el tejido. ¿Con quién? ¿Con quién podemos dañar el tejido? Bueno, sí, pero no, pero de las enzimas, ¿con cuál? ¿Alguien más iba a hablar? Tan solo la lipasa, ¿dónde hay lípidos? ¿La membrana celular?
Exactamente, en las células, o sea, en nuestras células de nuestro organismo. Pues nosotros no tenemos paredes. Si tuviéramos paredes seríamos indestructibles. Hialuronidasa también igual, ¿no? Tenemos en nuestras membranas, ¿sí? La coagulasa, tenemos fibrinógeno en nuestra matriz, en nuestra matriz extracelular hay fibrinógeno, en nuestros endotelios, ¿sí? Entonces, bien fácil que puede lisar nuestros tejidos. Luego, tenemos las toxinas, ¿sí? Estas toxinas también, como dijo su compañera, van a dañar a las membranas, nos van a causar un choque tóxico, una alta concentración de toxinas circulando, van a llamar a las citocinas y a las quimiosinas y van a despertar una respuesta indeterminada, no específica, muy fuerte, que nos puede llevar a la muerte, es decir, nuestros propios sistemas de defensa nos van a matar por efecto de la cantidad de toxinas que tenemos. También nos pueden causar exfoliación, es decir, como el gran que vimos en donde estaban esas matrices proteasas, esas células, se están desprendiendo cuando no tienen que desprenderse. También nos pueden, lo que les dije, nos van a causar vómito, ¿sí? La enterotoxina, ¿sí? Nos causa vómito. La exfoliatina, por ejemplo, es bien importante para las enfermedades de la piel que causan los estafilococos y que vamos a ver más adelante. Entonces, vean todo lo que nos pueden hacer. Imagínense estar guacareando sin parar, que se fueron a la feria. Y ahí en la feria se les antojaron unos hotcakes, ¿no? En las ferias venden hotcakes. Y se echaron 2 platos de hotcakes porque estaban deliciosos. 3 horas después, no más, 3 horas después empezó la vomitona. Pero un vómito abundante, líquido, así, ¡pras! De esos de que la taza del baño se quiere echar a correr cuando ve sus guácaras. Ay, me enfermé del estómago. A ver, tómale la temperatura al niño. Le toman la temperatura al niño y el niño está todo dar. No tiene temperatura, pero sigue guacareando. ¿Por qué? Pues por el efecto de la toxina. La toxina no le causa fiebre. Está afectando sus membranas. Está afectando las membranas. Y está afectando otros sistemas metabólicos de las células. Y por eso es que hay tanto vómito. Bien, está la proteína A. Vean, la proteína A va a actuar sobre este anticuerpo y le va a impedir actuar. Tiene una microcápsula. Esta microcápsula, ¿qué va a hacer? Pues va a evadir tan solo la fagocitosis. Y la pared celular tan gruesa, pues va a impedir que estalle en presencia de grandes cantidades de sal, por ejemplo. Y pues aquí tenemos las enzimas que ya conocemos, la coagulasa, otras más, la estafilocinasa, las leucotoxinas, leucocidina, la estafilicina, todas estas, todo lo que diga acina va a romper membranas principalmente. Pero también tiene adhesinas junto con sus ácidos teicoicos. Entonces, estas adhesinas van a favorecer la colonización de la bacteria sobre el tejido. Entonces, vean, ya hizo que la persona vomitara, ya impidió que los anticuerpos eliminaran a la bacteria, ya impidió que las células... los macrófagos, las células fagocíticas, llegaran a comérselas y que los leucocitos también las hicieran pedazos. Ya impidió eso. Pues la muy cínica con todos estos elementos. Además, se pega fuertemente a los epitelios, a las membranas, para hacer una colonia, para hacerse de una casita. Para eso usa pues también sus coagulasas, ¿no? Su fibrina, hace abscesos, es una bacteria abscedativa. De ahí que también sea altamente piógena, se construye una casita en la que vive feliz utilizando los elementos del propio cuerpo humano. Entonces,
causa abscesos, ¿sí? Entonces, vean qué interesante es esta bacteria, porque no solo la cínica anda por la sangre, no solo la cínica tiene toxinas y tiene enzimas que van a romper epitelios y que le van a dar en la torre a una respuesta, a una protección no específica, sino que además se va a hacer su casita usando la fibrina del tejido dañado, ¿no? Entonces es increíble esta bacteria. Ah, miren, aquí está, Dulce se los puso, son piógenas o piogénicas. Ajá. Ah, y aquí está lo que les decía, el absceso, los granos, las pústulas o forúnculos. Antes se usaba mucho la palabra de los forúnculos. Los médicos iban a las casas a curar a las personas de forúnculos y las curaban con ¿cómo se llaman estos? Cataplasmas, ¿sí eran cataplasmas? Se les llama. Estas como una especie como de vendas con vinagre, les ponían vinagre y les ponían orina de caballo, orina de vaca, y se las ponían a las personas para curarles los forúnculos, ¿no? Pues a veces era la suerte la que curaba a las personas y no los cataplasmas. ¿Y por qué digo eso, la suerte? Pues porque si las bacterias, estas bacterias en particular, crecen en grandes concentraciones de sal, pues finalmente, ¿qué es la urea? Que está presente en la orina, pues es una sal, ¿no? Entonces, pues ahí les daban de comer a los estafilococos. Por eso las mujeres antes, pues no daban a luz, no se aliviaban o no se desembarazaban en los hospitales, preferían hacerlo en sus casas porque si no se morían, ¿no? Pues porque la manera de curar de estas enfermedades pues era muy bárbara. Ajá. A diferencia del México prehispánico, ¿eh? En el México prehispánico no era así. Algún día voy a ampliar este tema porque no lo tengo muy claro, pero la medicina, la medicina ginecobstetra era mejor en México prehispánico que en Europa. Fíjense nada más. ¿Qué más? Invasión a tejidos más profundos. ¿Puede causar neumonía? Por supuesto. Osteomielitis, sí. De hecho, hay casos reportados de osteomielitis causados. Bueno, primero, ¿a qué me suena la osteomielitis? ¿A qué le suena? ¿Alguien? ¿Como algo referente con los huesos, profesora? Exactamente. ¿Los huesos se pueden inflamar? Está bien que decimos que hay gente que tiene los huesos gordos, pero no, eso no es. Los huesos se pueden inflamar, es decir, ay, me pegué en el brazo, ya se me hinchó el hueso. ¿El hueso se inflama? ¿Qué pasa cuando nos pegamos en, no sé, en una pierna? Bueno, se nos pone morada esa pierna, y si el golpe fue fuerte, pues sí puede haber una inflamación. ¿Qué se está inflamando? El músculo. ¿Qué pasa si yo le pego fuertemente a mi hueso? ¿Qué le pasa? Como que empieza un proceso de recalcificación, ¿no? Eso sucede después de que, ¿qué pasó? La recalcificación. De las fracturas. Hay una fractura. Si tú te pegas en tu hueso, hay una fractura. Ahora, los huesos, nuestros huesos, sobre todo nuestros huesos largos, pues no son huecos, ¿no? Ahí tenemos, pues, nuestra médula ósea, ¿no? Ahí tenemos también la producción de qué producen nuestros huesos largos. Que cuando alguien tiene leucemia le hacen una médula, ¿no? Ajá, sí. Y nuestros huesos, pues sí es cierto, están cerraditos, están muy cerraditos, pero nuestros huesos se comunican con todo nuestro organismo a través de vasos. Ajá.
a través de vasos sanguíneos. Esos vasos son muy, muy activos, ¿sí? Nuestros huesos siempre van a estar siendo irrigados, van a estar entregando ese material que producen al cuerpo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si tu gato te rasguñó, te hizo una herida lo suficientemente profunda para que te dejara esos estafilococos que llegaran al torrente sanguíneo? Y esos estafilococos viajaron y viajaron y viajaron y llegaron al hueso. Y llegaron justamente ahí donde está la médula. Ajá. Y empezaron un proceso piogénico. Ajá, un proceso piógeno. Entonces la persona empieza rápidamente a decaer. Toda su salud va en picada y presenta fiebres altísimas, indeterminadas. No se sabe qué tiene el paciente. Ajá. No se sabe qué tiene el paciente. Estas personas por lo general mueren rápidamente. Y eso fue por un gatito, ¿no? Entonces no los quiero espantar, pero así hay que estarle cortando las uñas, las garras a nuestros gatos periódicamente. También nos puede dar meningitis, es decir, puede llegar al cerebro, ¿sí? Es decir, que sí puede atravesar la barrera hematoencefálica y también puede causar artritis, es decir, llegar a nuestras articulaciones y puede ser consecuencia de un golpe. Ajá. Cuando hablamos de las intoxicaciones, esto es la bacteria viajando por el cuerpo. Las intoxicaciones es la toxina que produjo la bacteria viajando por el cuerpo. Entonces tenemos el síndrome del choque tóxico, que ya lo habíamos hablado un poquito antes, y la intoxicación alimenticia, que es cuando nos comemos algo que tiene mucha toxina producida por la bacteria. La bacteria a lo mejor ya se murió, ya la cocinaste en tu carnita que hiciste o en tu guiso, pero las toxinas fueron resistentes al fuego. Ajá. Y entonces, pues te comiste las toxinas que produjo la bacteria y es por eso que te enfermaste. ¿Y cuándo te vas a curar? Pues cuando se acaben las toxinas. Cuando las toxinas dejen de estar fregando en el cuerpo, entonces aquí lo que tú tienes que cuidar, pues, es la hidratación. Ajá, es importante en ambos casos estar hidratados para que las toxinas dejen de tener actividad y puedan ser eliminadas. Ajá. En el trópico, piomiositis es muy común, sobre todo si nos ponemos de estas grasitas, de estos aceites, ajá, van a promover que los consorcios entre bacterias y levaduras se presenten y entonces, pues ahí van a estar a todo dar, porque la levadura se va a comer la grasita y le va a dejar a la bacteria pues el espacio para que crezca y empiece a comer. Ajá. Entonces, esto sucede, y sobre todo tenemos ahí climas cálidos y tenemos humedad. Ajá. Entonces es muy común que a veces cuando uno se va a la playa, se asolea, no se renovó el bloqueador solar y se empiezan a hacer también las pustulitas estas, y como en nuestra piel tenemos estafilococos, bueno, pues empiezan a crecer, a comer, y ahora ya no sabemos si las pústulas son por las quemadas por el sol o como consecuencia de las bacterias que teníamos ahí presentes. Entonces vean todo lo que nos puede pasar. Y pues aquí están las toxinas. Tómenle una captura de pantalla para que eso lo vean más a detalle ustedes. Vean lo que les decía. ¿Se acuerdan que les dije que cuando hacíamos la prueba de coagulasa teníamos que estarla vigilando y leerla no más de 18 horas después? Pues porque la misma bacteria tiene la fibrinolicina, que aquí está, y esta fibrinolicina va a disolver el coágulo. Entonces ya no vamos a saber si era positiva o negativa por no estarla cuidando. Ajá. Entonces, pues aquí es lo que les decía, la toxina del
del síndrome del choque tóxico, la toxina 1, que es un superantígeno. Ajá, entonces lo que nos debe defender, pues acaba matándonos. Todo aquello que sea superantígenos, pues acaba dándonos en la torre. Ajá. Entonces vean todo lo que pueden hacer estas toxinas. La citotoxina alfa, beta, gamma, beta, las leucocidinas. Vean qué tipo de herramientas tiene Staffi. ¿Sí? Es increíble. Y ese Staffi lo tenemos en nuestra piel. Ajá. Bueno, pues aquí está ¿qué tan patógena puede ser mi cepa de Staphy aureus? Ah, bueno, pues si tiene todo esto, pues puede hacer todo esto. Ajá. Denle su pantallazo. Entonces, básicamente todo esto le va a ayudar a la bacteria a estar presente siempre cuando está causando daño. Ajá. Cuando está internalizada en el cuerpo, cuando las defensas son bajas o cuando las unidades formadoras de colonias son muchas, ¿sí? También cuando tenemos Staphy marsa. De ahí que los diabéticos, por ejemplo, vean todo lo que tiene. De ahí que los diabéticos, cuando tienen su pie diabético, sufran tanto, porque bien frecuentemente sacamos de ahí Staphylococcus aureus, del pie diabético. Ajá. Y vean todo lo que causa Staphy aureus. ¿Sí? ¿Ya le dieron su pantallazo? Ajá. ¿Podría regresarle tantito, profesor? Claro que sí, con gusto. Ya, gracias. Vayan dándole su pantallazo. Esto es mucha información, mucha información. Estas son muchas enzimas, muchas toxinas. Ajá. Yo les recomiendo que se aprendan aquellas que tienen mucho que ver con la colonización. Ajá. ¿Sí? Bien. Vean, aquí está su pigmento. El pigmento, todos los pigmentos pues son beta-carotenos. Ahí están. Grandotes, bien difíciles de romper. Estas dos cosas son como unas llaves protectoras, los hacen bien difíciles de romper. Y los producen, pero no los producen siempre, son inducibles. Ajá. Entonces, aquí, microcápsulas, evaden la fagocitosis. Ajá. Las cápsulas como tal son unas capsulotas grandotas, ya hablaremos de esas bacterias en su tiempo. Ajá. Ahí están. Todos los tipos son químicamente relacionados. Ajá. Y los meticilinas resistentes. Esa es su clasificación. Ajá. ¿Le regreso? ¿Ya le dieron pantallazo? No, profesora, tantito, por favor. Denle pantallazo, chavos. Estos tipos es en base a variantes, a variaciones ligeras que existen entre las bacterias. Ajá. Que a veces solamente se detectan cuando se hace el estudio genómico, no necesariamente durante las pruebas bioquímicas, porque ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Ajá. Entonces las variaciones pues se dan en base a pequeñas modificaciones genéticas. Ajá. Las proteínas de superficie, la adesina, la proteína A, proinflamatoria, hola. Entonces vean lo que ya hablamos.
Vean, esto es algo importante que nos puso aquí la maestra Dulce. Actúa como receptor de fagos. Bien, el ácido teicoico, el polisacárido A, controla la actividad de enzimas autolíticas de la pared e interviene en la separación de células hijas. Ajá. Se le implican manifestaciones de hipersensibilidad cutánea. Estos. Entonces vean que también estas bacterias a su vez pueden ser invadidas. La terapia de fagos se ha vuelto una herramienta, perdón, sobre todo para las pseudomonas. Las pseudomonas, hay una terapia de fagos bien interesante. No está a nivel experimental, pero como hay pseudomonas que son pan resistentes, pues lo único que se volvió a ver fue a eso, a la terapia de fagos, y ha resultado favorable, pero a nivel experimental. Ajá. Bueno, pues ahí está el síndrome del choque tóxico. ¿Qué toxinas son las que pueden intervenir? ¿Y hasta qué nivel van a llegar? ¿Y en qué tipo de enfermedades? Esto de la necrosis es todo un tema, porque en las enfermedades en donde hay necrosis tisular, que puede ser muy rápida, puede haber otro tipo de bacterias que están ahí actuando. Ajá, hay consorcios. A veces sí es una sola bacteria, a veces es un hongo. Pero cuando Staphy está involucrada, bueno, pues es que hay muchos más elementos ahí que están poniendo a disposición que la bacteria crezca y produzca sus toxinas, ¿ok? Bueno, lo que les decía, ¿no? O sea, se comieron ya su torta, pero pues fueron resistentes al calor. Y vean en dónde las podemos encontrar, estas enterotoxinas. ¿A poco no les dan ganas de llorar cuando vemos esta palabra? O esta, ¿no? Un helado con enterotoxinas. Terrible. Entonces ahí, pantallazo. Esto lo tienen que ustedes revisar a conciencia más adelante. No sé cómo sean los exámenes de la maestra Dulce en cuestión de teoría, pero, por ejemplo, para mí sería interesante saber que ustedes tienen presente que las enterotoxinas son resistentes al calor. Y yo les pondría como una pregunta. La enterotoxina A y E son, y no sé, pondría, son bonitas, son lábiles, son carotenoides, son resistentes al calor, más 100 grados centígrados por 30 minutos. Son gordas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Resistentes al calor? Resistentes al calor. ¿Y por qué me interesa que porque si vas a preparar un flan, vas a matar a la bacteria, pero no vas a matar a la toxina. Entonces la toxina se la vas a dar de comer a tu sobrina o a tu abuelita. ¿Me explico? Y entonces le vas a causar una enfermedad, una intoxicación alimenticia. Eso es lo que le vas a causar. Entonces, para mí es importante. O te va a llegar el paciente, no, pues es que no deja de vomitar y de vomitar y de vomitar, y no le pudiste encontrar nada
aislar nada del vómito que traía, no le pudiste aislar nada. ¿Por qué? Pues porque no había nada, había toxinas. Las toxinas no las vas a determinar su presencia en un sales y manitol nunca en la vida. Ajá. Entonces, pues obviamente tu cultivo va a ser negativo. Entonces ahí tú vas a decir, bueno, pues seguramente fue una intoxicación alimenticia. Y lo mismo con la piel, ¿no? O sea, puede haber eritema, puede haber separación de la piel se va a ver enrojecida, como cuando los bebés se rozan con los pañales. Eso puede ser efecto no del pañal, y sí de una infección causada por estafilococos, ¿no? Entonces, puede ser eso que está sucediendo. Entonces hay que darle una terapia al bebé, no cambiarle de pañales, hay que darle una terapia. Ajá. O después de una quemadura por el sol, ahí están colonizando las bacterias, y esto es por sus toxinas exfoliativas. Entonces se tiene que primero eliminar la bacteria y después dar los protectores de la piel para que se pueda regenerar. Ajá. Y bueno, aquí está todo esto. Las enzimas que facilitan la diseminación al tejido adyacente. ¿Por qué? Pues porque son bacterias invasoras. Son bacterias que van a buscar ocupar el mayor espacio posible. Se pueden ir a la sangre, son sépticas. Y para eso entonces van a usar a su hialuronidasa, su proteasa y su lipasa, que ya dijimos antes que eran las que iban a darle en la torre a las membranas. Ajá. Vean, además de todo, le dan en la torre a la penicilina. Vean, esto es algo interesante que no habíamos discutido. Van a inactivar al peróxido de hidrógeno que producen ¿quiénes? Los fagocitos, los macrófagos y su famoso estallido respiratorio. Y llegó esta, ¡tarán! Ahí te van, como Goku, ¿no? En vez de un Kaioken, una catalasa, les van a disparar. Y no va a pasar nada, van a seguir ahí riéndose de estas células de la defensa y las hemolicinas. Vean, esta está bien bonita. Ajá. ¿Le puede regresar tanto a la anterior profesora, por favor? ¿Esta? Sí, gracias. Esto ustedes lo tienen que revisar, les repito, así bonito, facilito. Esta imagen que sigue a mí me gusta mucho. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, profesora. Vean. ¿Por qué? Pues porque aquí me está diciendo mucha información. Mira, cómo va la bacteria creciendo en su crecimiento exponencial y qué es lo que está sucediendo. Ajá. ¿Qué tiene y para qué sirve esto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llegan los elementos, cuando llegan a los elementos que están en las células? Ajá. ¿Qué se va a activar? ¿Sí? Entonces está bien bonita esta imagen. Y vean lo que les decía. En la fase de crecimiento, ahí va a estar la coagulasa, la proteína. Ajá. Todas estas enzimas. Y vean cuáles están produciendo en la fase estacionaria. En la fase estacionaria, pues la bacteria ya creció, ya está gorda, ya está contenta. Ahora que, acuérdense que la vida es crecer, estudiar, casarse, escribir un libro, plantar un árbol. Ajá. Entonces aquí la bacteria pues ya creció, ya estudió, ya se casó y aquí ya está plantando su árbol y escribiendo su libro. ¿Sí? Y su libro pues se llama alfa-toxina, la toxina 1 del choque toxémico, la enterotoxina beta.
Ajá. Entonces vean qué bonito está este diagrama. Ojalá y sí se lo pudieran aprender, y además aquí le podrían poner pues que aquí actúa a este nivel, actúa la hialuronidasa, la fosfolipasa. Uh-huh. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Sí, profesor. Y ahí están las hemolicinas. Todas tienen características antigénicas distintas. Casi todas las cepas de Staphylococcus producen una o una combinación de ellas. Ajá. Entonces la alfa se une al receptor en la célula del hospedero y causa una lisis osmótica, o sea, explota. La esfingomielinasa, que es la hemolicina beta, la que les estaba enseñando en la foto la maestra Alma. Uh-huh. Degrada membranas con esfingomielina, ¿sí? La mayoría de Staphylococcus aureus no produce esta hemolicina, por eso también se los dijo hace ratito a la maestra Alma. Estamos viendo Staphylococcus aureus y beta-lisina. Beta-lisina es un garbanzo de oro, no siempre lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues porque sí produce hemolicinas, pero produce otro tipo de hemolicinas, las que podemos dejar de ver. Ajá. Este es un garbanzo de oro, la esfingomielinasa. Y esta que les decía que a mí me da mucho coraje porque es un péptido pequeño con papel desconocido. Y si tiene un papel desconocido, entonces, ¿tiene actividad hemolicina, sí o no? Pues no. Pero ahí está. Entonces, esta, muy, muy importante, y no todas tienen esta hemolicina. Ajá. Esta es la que llega directo al sistema nervioso central, bien importante en las meningitis, la que tiene la hemolicina beta. Ajá. Mucho cuidado con ella. ¿Ya le puedo cambiar? Ah, mira, ahí está lo de la doble hemólisis que decías. Yo no me acordaba de esto, honestamente no me acordaba de esto. Porque, ¿saben una cosa? Yo realmente no la veo, nunca la he visto. Ah, soy una burra. Pues aquí está la hemolizota beta, ajá, toda clara, toda grandota. Y aquí está la llamada alfa hemólisis, pero yo la verdad no la veo tan verde. Veo, pues, una hemólisis sí más fuerte, entonces a mí, no sé. ¿Quién preguntó? ¿Fuiste tú, José, o quién fue? ¿Quién preguntó? Fui yo. Ay, dame tu nombre, no puedo ver la Rubén. Rubén, ¿ya te quedó aclarada ampliada la duda? Sí. Entonces, aquí ves la hemólisis alfa. Uh-huh. ¿Sí la aprecias? Bueno, sí, se ve más clarito. Bueno, como que más profundo. Más verdecillo, ¿no? Y aquí está la hemólisis beta, ¿no? Para mí, bueno, para fines totalmente clínicos prácticos, para mí eso es una hemólisis y punto, hemólisis beta. Estar buscando la doble hemólisis nunca me lo había preguntado. Pero bueno, vean cómo aprendemos algo nuevo todos los días. Y ahí está lo que puede hacer, la patogenicidad en sí, las enfermedades que causa. Botriomicosis, una reacción granulosa supurativa. No es exclusiva la botriomicosis de Staphylococcus, la vamos a ver en otras enfermedades, causadas por otros microorganismos, incluidos los hongos. Infecciones supurativas, todas. Ajá. Si tiene que ver con la piel, todas. Ahí va a estar involucrado Staphy aureus, Staphy epidermidis. Septicemia, sobre todo si tiene las hemolicinas. Pioderma, esto común en los bebés. Mastitis a veces, bueno, yo pienso en las vacas, pero no, también afecta a las mastitis, sobre todo
a las mujeres que por alguna razón dejan de producir leche o tienen el llamado pezón inverso, pueden ser víctimas de mastitis. Infecciones urinarias, muy común, pero son un poquito más común causadas por estafilococos saprofíticos, las infecciones urinarias. Enterocolitis, neumonía, amigdalitis y el impétigo, este también es causado no nada más por Staph aureus, por otros tipos de microorganismos. Ok, Staphylococcus aureus es capaz de sobrevivir dentro de células hospederas y puede invadir in vitro una variedad de fagocitos no profesionales, incluidos, o sea, que no se llaman macrófagos o que no se llaman células dendríticas, ¿no? O sea, puede invadir o puede penetrar a fibroblastos, a osteoblastos, células endoteliales y células epiteliales. De ahí que cuando hacemos nosotros nuestros exudados, podemos ver a las células y, ahí que ya están sueltas y dentro de ellas pues podemos ver a los coquitos. Los podemos ver ahí sueltitos. Rara vez los vemos como estos racimos tan bonitos que vemos en el Gram cuando lo hacemos de una colonia pura. Entonces vean qué tan capaces son. Y vean, pues aquí esta foto que nos pone la maestra Dulce, pues nos está diciendo qué es lo que nos pueden causar estas bacterias, ¿verdad? Vean. Pues básicamente todo nuestro cuerpo puede ser víctima de los estafilococos. Las puertas de entrada, ¿por dónde entra? Pues por el folículo piloso, muy común también en la, ¿cómo se llama esta de los granitos que nos salen cuando somos adolescentes y que luego se van haciendo todos feos? ¿Puntos negros? ¿Perdón? Puntos negros, sí. Bueno, sí, los puntos negros pueden complicarse. Si el punto negro no se saca adecuadamente, si no lo sacamos adecuadamente o lo dejamos ahí, se puede hacer un absceso en un folículo piloso. Entonces, también hasta eso hay que saber cómo exprimirse los barros, vean nada más. En un rasguño, una cortada, punción con aguja, herida quirúrgica, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal. Aquí estamos siendo muy reiterativos. Y de ahí se puede ir a la diseminación hematógena, que fue lo que ya hablamos, y puede llegar hasta el mero hueso. Entonces, vean qué fácil para estafilococos. ¿Y qué va a haber ahí? Pues acumulación de pus, porque ya dijimos que eran bacterias piógenas, pueden causar necrosis, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque están afectando los endotelios directamente, están eliminando el aporte sanguíneo y están eliminando el tejido, entonces obviamente van a causar una necrosis, va a haber inflamación, ¿sí? Porque van a llamar a toda esta respuesta inflamatoria y va a haber coágulos de fibrina. ¿Por qué? Pues porque a la bacteria le encanta hacerse sus casas con sus enzimas, ¿verdad? Con su fibrinolicina. Y ahí están. Pues sí, ese es el bacterioterror. Y ve cómo empezó esta botriomicosis. Una espinilla mal exprimida te puede causar esto. O una cortadita, una espina de un maguey, de un nopal, y ahí ya tienes tu botriomicosis. Y esto obviamente pues el tratamiento es antibiótico, pero mucho cuidado porque tienes que saber con qué antibiótico vas a dar el tratamiento. Lo que les decía, vean, aquí está todo esto es matriz proteinácea, se tiñe de rosita todo el Gram.
Y vean, aquí están las células y aquí están los microorganismos. Toda esta producción me está indicando que la persona pues está produciendo mucho esputo. Ajá, está con flemas constantemente. ¿Saben también quién tiene esto y no lo sabe? Y esto es un pellizco, un mega pellizco para los fumadores. Los fumadores producen mucho esputo, mucho esputo. Y no es bueno, ¿por qué? Pues porque ahí se quedan atrapadas estas bacterias que son colonizantes. No sabemos en qué momento pueden activar todos estos factores de patogenicidad y entonces causar problemas a estos fumadores, ¿sí? Entonces, en el laboratorio nos han llegado esputos de fumadores y los vemos y decimos, ¡ay, este pobre ya se murió seguro! No, está todo dar. Entonces, ¿por qué? Y preguntamos, oiga, señor, ¿usted fuma? Sí, fumo. Poquito. Ah, ok. ¿Cuánto es poquito? No, pues me echo, ahora verá, cuando salgo de la casa al trabajo, cuando llego al trabajo, cuando salgo a almorzar, cuando salgo del trabajo, cuando vengo en el coche, cuando empieza a ver mi programa. Entonces me hacen una cuenta como de 12 cigarros mínimo por día. Esos son los fumadores poquitos, los que dicen poquito. 12 cigarros al día. Ajá. Y cuando hablamos en tiempo, pues desde la secundaria, entonces la persona que yo estoy entrevistando ya tiene canas. Entonces, si ya tiene canas, estamos hablando que al menos lleva 20 años fumando. Y me está dando unas imágenes como esta que estamos viendo y la persona no se siente mal. Ajá. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente sus bacterias no están con todas sus baterías que pueden tener, pero en el momento en que la bacteria, por alguna razón, reviertan el estado de homeostasis que está manteniéndose ahí, en ese momento la persona se va a enfermar, ¿sí? Y gracias a sus hábitos y a las bacterias colonizantes, no tienen la culpa de estar ahí. Vean esta celulitis. Esto es a nivel subcutáneo. Esto es más allá de una quemadura de la playa. Esto es más allá de que me fui a nadar y me quemé. Esto incluso puede ser una diseminación hematógena. Es un síntoma es un signo que se debe tomar en cuenta. Cuando uno toca a la persona hay un dolor agudo. Ajá, esto es eritema, el enrojecimiento, y esto se siente caliente y se tiene que tocar. ¿Por qué? Porque las personas hay veces que son alérgicas al pelo del gato, alérgicas a una determinada tela, alérgicas a un alimento, y cuando entran en contacto con su alergeno, entonces empiezan a inflamarse, empieza a haber esta celulitis. Cuando uno toca a estas personas, pues lo único que siente es esa inflamación, ese edema de la piel, pero la persona no se va a quejar de dolor agudo. Ajá. Entonces ahí tenemos un signo que puede darnos una diferencia con la intoxicación, y esto es muy fuerte. Esto se va a ir manteniendo y se va a continuar, y esta piel eventualmente, por efecto de las mismas enzimas y toxinas que ya hablamos de la bacteria, se va a desprender. Ajá. Vean, aquí ya se está desprendiendo y tenemos ya incluso la formación de una costra. Pero el problema persiste. Vean, aquí está el enrojecimiento, el eritema, la celulitis. Y hay que distinguir esta celulitis de la celulitis que aqueja a las señoritas y a algunos señoritos, ¿no? Que es la piel de naranja, que cuando se agarran la pierna o la pompi, se hacen esos poros dilatados y se ve como piel de naranja, que todo el mundo detesta y dice, ay, tengo celulitis, qué horror. Me voy a comprar mis cremas y me voy a hacer mis masajes para estar bien linda otra vez. Esa celulitis no tiene nada que ver
con esta. Ajá, esos son aspectos cosméticos que tienen que ver con el metabolismo. Ajá, y estamos hablando de capas más profundas de la hipodermis. Aquí estamos hablando de la a nivel subcutáneo. Puede haber sangrado. Ajá. Puede haber sangrado de la dermis. Vean esto. Esto duele.